El presupuesto de la República. Don Nicolás, muy buenos días. También un saludo muy especial a todos los radio oyentes. Estamos en esta oportunidad para poder conversar en este caso el tema del presupuesto general de la República para el año 2016. Y al respecto de Nicolás tendríamos que hacer nuestra apreciación de que este presupuesto es centralista, es antilaboral, sobre todo es una política perversa contra las necesidades y los intereses de los trabajadores. ¿Por qué decimos centralista, don Nicolás? Decimos porque el 75% de los 38.000 del presupuesto general de la República, ¿no? Está centralizado en la capital de la República, y solo el 25%. Esa es la distribución, 75% va a estar en Lima y 25% para el interior. Así es, entre los cuales el 14% más o menos para los gobiernos regionales y un 11% para los gobiernos locales. ¿Y por qué es antilaboral? Es antilaboral porque el MEF persiste e insiste en el artículo 6 de esta ley, el cual se prohíbe las negociaciones colectivas. ¿Qué un resquicio? Si lo permite, congresista, hoy día justamente en el Congreso hay una manifestación con respecto al tema de las AFPs y hay un anuncio que estamos comprometidos a transmitir inmediatamente. Si me permite una brevísima introducción, por favor. De paso que lo escucho usted para... ¿Ah? Adelante, por favor. Este es un título derecho de todos los aportantes, porque el 95.5% del retiro significa que puede ser invertido con mejores réditos y puede, por lo menos, el que se jubila a los 65 años, pasando este tema del presupuesto por la disculpa del caso, tendría la oportunidad de gozar por lo menos sus últimos días, porque ¿quién tiene más de 70 o 75 años de vida? ¿No? Entonces nosotros creemos de que, y como vocero también voy a apoyar esta moción de que deben de tocarse como tema principal en el debate. Si no es hoy día, si no es mañana, será la próxima semana. Pero que se haga antes de que termine esta legislatura. Naturalmente, esa es la idea. Si no, eso ya duerme el sueño de los justos. Regresemos al tema del presupuesto, a las críticas que se formulan, es decir, ayer hemos escuchado, o se ha escuchado en el CADE a Fernando Sillones, el gobernador regional de Ica, siendo sumamente crítico con respecto no solo, como ya señalé, al fenómeno de la corrupción que se ha enquistado en todos los organismos públicos en el país y en la sociedad, sino siendo muy crítico con respecto a la lentitud y digamos a la falta de oportunidad de las reacciones de los organismos públicos en general, es decir, se comienza un trámite y se demoran meses y en algunos casos años en resolver asuntos que son vitales para la gente, pero por el otro lado que hay permanentemente un conflicto con el Ministerio de Economía y Finanzas, que trata de intervenir en todo y bloquea el gasto y esto, que tal vez el momento más crítico es el momento de la discusión del presupuesto. Naturalmente, y es increíble, y esto la población a veces no conoce. Nosotros los parlamentarios no tenemos capacidad de gasto, pero tenemos 3 minutos que nos dan para hablar, ¿no? Para plantear nuestros puntos de vista cuando se va a aprobar la Ley General del Presupuesto de la República. Esto ya viene ya planteado por el Ejecutivo. Muy rara vez se puede conseguir la modificación, se puede conseguir algunos adicionales, como se ha hecho a presión de los propios parlamentarios, pero después está impuesto por el MEF. Ahora estas trabas burocráticas se dan pues en el centralismo. Usted viera cómo el MEF, desde el humilde ciudadano que trabaja como vigilante hasta el señor ministro, es difícil de conversar con él. Conversar con el ministro, bueno, válgame Dios, ya no hay la oportunidad de hacerlo. Los alcaldes, los gobernadores tienen que estar estirando la mano. ¿Y por qué se centraliza, según ellos? Porque dice que en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales no hay capacidad de gasto. Los argumentos en realidad ahora son dos. Dice que no están calificados para el gasto y prueba de ello que devuelven parte o no ejecutan parte del presupuesto y hay un problema con la corrupción. ¿Por qué no reconoce el gobierno central que solamente ha utilizado más o menos un promedio del 60%? Si nosotros queremos visualizar quién tiene más capacidad de gasto, tendríamos que concluir de que son los alcaldes y son los gobiernos regionales, porque tienen una vivencia directa de los más pobres en el mundo. Mientras tanto, en la capital de la República simplemente se ven aspectos de distribución y creen de que son los más poderosos, pero la capacidad de gasto es peor. La corrupción
No se dice tanto en Lima, pero sí se sataniza a los alcaldes, se sataniza a los presidentes regionales, porque lamentablemente también ha habido pues, 2 o 3 o 5 casos, por ejemplo, de algunos presidentes regionales o alcaldes que han cometido grasos errores. Pero eso no debe ser hoy, ¿sí? Para que el ministro de Economía, los funcionarios de Economía, no se sientan dueños del dinero. Ese dinero es del pueblo, y si nosotros vemos con qué se financia el presupuesto de la República, son 3. Son los tributos ordinarios, los tributos por canon, y el endeudamiento que en este año, ¿no?, lo financia mediante un endeudamiento de 26.600 millones de soles, que significa casi un aumento de 233% en relación al año pasado. Entonces, de endeudamiento. Y ese endeudamiento, ¿quién lo va a pagar? Eso lo va a pagar el trabajador, porque el empresario generalmente no hace porque goza pues de una serie de exoneraciones, condonaciones, flexibilidad en los tributos, en fin. Entonces nosotros creemos de que es necesario y es urgente de que en los próximos gobiernos se tenga que tomar más en cuenta el aspecto social, no solamente el aspecto tecnocrático. Ayer escuchaba al señor ministro, lógico, es una esfera tecnocrática, burocrática, privatista, pero no tiene en cuenta el problema de los trabajadores. Por ejemplo, el CAS, los trabajadores del CAS, son miles y millones de trabajadores que solamente trabajan por la necesidad de trabajar, pero no les reconocen los elementos vitales como la negociación colectiva y etc. Ahora, tenemos en cuenta, hay un aguinaldo, entre comillas aguinaldo, de 300 soles que se da el 28 de julio y en diciembre a los trabajadores. Eso está congelado. ¿Por qué? Porque simplemente el señor ministro o el MEF, ¿no?, prioriza aspectos de inversión centralista y no se da la capacidad de gasto a los presidentes regionales. Ahora, congresista, para terminar, ¿cuál es la situación en este momento con respecto a la discusión? ¿Hay alguna posibilidad de hacer alguna modificación o no? No, ya no. Por lo que va a ocurrir es que ya está aprobado y se acabó. Y sacramentado. Y esto más, la población también debe saber, y a veces no dice, ¿qué hacen los parlamentarios? ¿Por qué aprueban un presupuesto? ¿Por qué no hablan? No es así. El problema es de que, de acuerdo a la Constitución de Fujimori, lamentablemente que es presidencialista, ¿no?, si nosotros no lo aprobamos este proyecto, simplemente, por mayoría no lo aprobamos, el Ejecutivo lo realiza, lo ejecuta mediante un decreto legislativo. Es decir, esta actitud de la discusión del presupuesto, donde durante 90, 120 días los ministros van a sostener y 3 minutos los parlamentarios, no es sino un trámite. O sea, lo que usted dice, en resumen, más allá de esta crítica, es que el año 2016, desde el punto de vista de un cambio sustancial para la vida de la gente, no va a haber. No va a haber, se va a empeorar. Se va a empeorar porque no se incentiva la capacidad productiva de la población, no se incentiva el aspecto de que los trabajadores, de que la población en el país pueda tener la reacción necesaria para poder gastar. Esto es el problema, porque nos vamos a dedicar a pagar el endeudamiento de los 22.600 millones, que muy bien han podido ser utilizados, porque tenemos, el Estado o el gobierno tiene pues un fondo de garantía fiscal casi de 9.500 millones de dólares. ¿Para qué pagar intereses? ¿Para qué endeudarnos? Sino que tenemos que... Si el dinero podría ser sacado de otro... Puede ser, no puede. Se trata de distribuir, por eso Dignidad y Democracia planteó un dictamen en minoría. Lamentablemente el consorcio político de fujimoristas y nacionalistas, más los apristas y pepecistas, nos han ganado en la votación. Incluso cuando nosotros planteamos de que debe eliminarse el artículo 6 sobre las negociaciones colectivas, también nos ganaron en la votación por mayoría, y esto el pueblo seguramente va a saber juzgar. Muchas gracias al congresista Justiniano Apazo Ordóñez por estar con nosotros esta mañana, muy gentil. No, muy gentil, muy agradecido. Inmediatamente.